Hoy es Jueves Santo y con motivo de esta fecha tenemos ya en videollamada hasta la ciudad de Cuernavaca al pastor Jacobo Mondragón Aroche. Él es pastor fundador del Centro Cristiano de Cuernavaca, que nos va a compartir una reflexión con motivo de esta Semana Santa. Nos va a compartir un mensaje, su visión, la visión de esta iglesia en esta temporada. Los saludo con gusto. Pastor, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto verlo. Evaristo, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte en esta ocasión. Nos comparta justamente en principio cómo se debe o cómo vive su congregación esta Semana Santa, cómo ha ido cambiando, pero sobre todo qué debemos cuidar en estos días. Bueno, primeramente, yo creo que la mayoría de personas sabe muy bien que esta es una real y auténtica fiesta cristiana, porque no es una fiesta basada en tradiciones seculares, sino realmente en un hecho histórico narrado en las Sagradas Escrituras que tiene que ver con los eventos finales del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Así que esta es una fiesta verdaderamente cristiana y bueno, desde el domingo pasado y todos estos días todavía vienen algunos eventos importantes a recordar. Y creo que es muy bueno, es prudente que todas las personas que están al tanto con ustedes aquí en este noticiero, pues tengamos la reflexión, guardemos un poco la reverencia, el pensamiento, el corazón respecto a estos días. La Semana Para Santa, perdón, adelante. Para el Centro Cristiano, Pastor, ¿qué es lo que representa la semana? Es una, como lo ha dicho, es una celebración muy importante para todos los cristianos, pero ¿en dónde hay que poner el acento? ¿Qué es lo que hay que aprovechar para hacer en estos días, que son días de guardar, de reflexión y de pensar justamente, en el caso de los cristianos, en la figura de Jesús? ¿Ustedes cómo ven, cómo recomiendan, cómo visualizan todos estos días? Primeramente, casualmente hoy, que es Jueves Santo, llamamos ahora nosotros, y también toda la comunidad, es un día para recordar que el Señor Jesús estableció una comunión. Algunos llaman comunión, otros Santa Cena, es el mismo evento, donde el Señor Jesús comparte con sus discípulos una verdad. Y esta verdad, que es en la que debemos de reflexionar, es participar precisamente de esa obra maravillosa de Jesús en la cruz del Calvario, donde Él da su vida, su cuerpo es sacrificado literalmente, para que los hombres podamos tener acceso a la presencia maravillosa de Dios. Y es el jueves, cuando Él se reúne con sus discípulos en un lugar, el aposento alto, y da a conocer que es la participación de su cuerpo y de su sangre en la fe, porque el cuerpo de Cristo se ofrece una sola vez y para siempre, como dice la escritura en el libro de Hebreos, de tal manera que los hombres cuando participan no en el rito, sino en la fe, poniendo su fe en la obra de gracia del Señor Jesús, que viene la bendición de la salvación y el perdón de pecados. Así que la comunidad cristiana y aquí el Centro Cristiano guardamos estos días para reflexionar en estos hechos gloriosos que se dieron allá en Jerusalén en la persona del Señor Jesús. Esto es lo que nosotros guardamos, esto es lo que nosotros tenemos por herencia en las Sagradas Escrituras y
Y sería bueno pues que cada persona que nos está escuchando consulte las Sagradas Escrituras, porque los eventos que son primordiales se encuentran narrados en los 4 evangelios, así que en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pueden encontrar esta reflexión, pueden encontrar esta historia narrada desde una perspectiva diferente por cada uno de los apóstoles para completar un cuadro que nos dé exactamente la veracidad del hecho y la gracia de Dios ofreciendo a su propio Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Esta es la manera en que lo celebramos aquí en el Centro Cristiano. Hoy la comunión, pues el día de mañana una reflexión sobre la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, pero finalmente la gran fiesta cristiana concluye este próximo domingo porque nosotros tenemos la bendición y la gracia de tener al Cristo resucitado y este es el día máximo de celebración para los cristianos. No es el viernes donde Jesús es sacrificado, sino la gran celebración para los cristianos es la resurrección el próximo domingo. Así que esta es la manera en que lo celebramos y qué importante sería, ya que el pueblo mexicano, porque en realidad todo el pueblo mexicano se considera un pueblo cristiano, en diferentes expresiones religiosas, ciertamente, pero un pueblo cristiano. Pues que ciertamente vayamos a las escrituras, tomemos las escrituras como base para esto y que entendiendo el mensaje, entendiendo la razón de la vida y muerte y resurrección del Señor Jesús, pues cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, tomemos conciencia de ello y que esa obra de gracia tenga su efecto total y pleno en la vida de cada persona, poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Así que esa es la manera que lo hacemos. Muy interesante, sin duda. Muchas gracias por compartir. Y otra pregunta que se me hace pues necesaria. ¿Cómo ha ido cambiando a lo largo de los años toda esta tradición, toda esta celebración? ¿Cómo la ve usted desde el lugar en el que está, desde su ministerio? ¿Cómo ha evolucionado la sociedad? Que antes lo veíamos, habrá unas 3 décadas, pues había una mayor solemnidad. Hoy, la Semana Santa, pues se aprovecha más para las vacaciones, se aprovecha más para otro tipo de circunstancias y todo este respeto que se tenía, pues ha ido variando. ¿Qué opina de todo esto? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo está cambiando y sigue cambiando la sociedad? Pues es evidente que la sociedad se ha ido secularizando, creo que sería la palabra correcta para esto. Quiere decir que se ha ido desprendiendo o ha salido completamente de la reflexión con respecto a las cosas espirituales. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? O sea, la gente se va secularizando y por lo tanto va abandonando la razón. Creo que la clave está en esto y la palabra a veces suena dura y puede parecer un poquito grosera, pero es la ignorancia. Cuando las personas ignoran las razones, cuando las personas ignoran la historia, cuando no tienen un fundamento como lo son las Sagradas Escrituras, entonces la mayoría de eventos relacionados casualmente con la Semana Santa están basados en tradiciones, están basados solamente en algunos ritos, en algunos actos religiosos, pues que muchas veces salen totalmente del contexto bíblico, no está basado en los hechos históricos, no se le da el sentido y la razón que tienen originalmente, sino solamente está basado en tradiciones. Y las tradiciones, pues pueden variar, las tradiciones de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la época, va variando, va cambiando.
cambiando, y eso va haciendo que se pierda la esencia, que se pierda realmente la razón de ser de algo tan maravilloso como es la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Luego, no solamente eso, sino se van añadiendo algunas cosas totalmente extrabíblicas, porque no hay ninguna indicación en las Sagradas Escrituras acerca de emular, sí, o de volver a hacer, o de tener la crucifixión de alguna persona para poder ilustrar o para poder recordar la muerte de Cristo. Y siendo cosas tan sagradas, siendo cosas tan esenciales con respecto a la fe cristiana, hace que se diluya el verdadero sentido y termina pues siendo una fiesta, un carnaval, termina siendo una cuestión totalmente apartada de su realidad, de su esencia real. Y por el último, pues las personas ni siquiera participan de este tipo de eventos, sino como ya tú lo mencionaste muy claramente, pues la gente lo aprovecha para vacacionar, lo aprovecha para descansar, los trabajos se cierran. Y ve qué cosa tan interesante, ¿no? No importa la sociedad, el mundo hoy está celebrando la Semana Santa. Y vamos a tener noticias alrededor del mundo de cómo en los diferentes países este evento se va a conmemorar. En otras palabras, es un evento mundial donde todas las culturas, donde en todos los países del mundo se recuerda este hecho glorioso de la muerte y resurrección de Cristo. Quiere decir, entonces, no es una cuestión aislada que pertenece a un grupo en particular, mexicano o salvadoreño o cualquier otro país del mundo, sino tiene un efecto mundial porque es con respecto a la fe cristiana basado en las Sagradas Escrituras. Entonces yo creo que la ignorancia ha hecho que se vaya diluyendo. Cuando volvamos a las Escrituras, cuando consideremos las Sagradas Escrituras y tomemos la historia narrada en las Sagradas Escrituras, creo que le daremos la solemnidad, creo que le daremos el respeto, creo que cumplirá llamando a los hombres una vez más a la reflexión profunda sobre sus propias vidas y el efecto de ese sacrificio de Cristo Jesús en su propia vida. Creo que será la parte fundamental. Así que volver a las Sagradas, tomar las Sagradas Escrituras como una base y no una tradición o una fiesta que en muchos casos resulta una fiesta pagana. Y a veces me impresiona esta palabra cuando en los pueblos se celebran algunas cuestiones religiosas, se llaman las fiestas pagano-religiosas. Yo creo que tú lo has escuchado muchas veces, esa expresión, las fiestas pagano-religiosas. Quiere decir, está impregnado de cosas paganas, totalmente ajenas a las cuestiones fundamentales de fe emanada de las Sagradas, y en un total sincretismo con cosas de fe, pero cuando se hace de esa manera, definitivamente se va a diluir, va a perder su efecto, porque a mí me gusta decirlo, o son más o son religiosas, pero creo que mezclarlas no va a dar un buen resultado. Así que, queridos amigos, volver a las Sagradas Escrituras y leer las Sagradas Escrituras les va a dar la dirección correcta, les va a dar la historia exacta, y de esa manera la Semana Santa tendrá su efecto. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la gran bendición que tenemos cuando leemos las Sagradas Escrituras. Esto es el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero también ahí en el capítulo 1, versículo 12 dice:
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay una bendición, hay un nuevo nacimiento cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús y tomamos la fe del Señor Jesús en nuestro corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque el Evangelio es eso. El Evangelio es reconocer los pecados que hemos cometido, pedir perdón a Dios y entregarnos al Señor, abriendo nuestro corazón para que Jesús reine, para que Jesús llegue a la vida de todos y cada uno de nosotros. Así de que creo que esa es la clave, la palabra de Dios y la decisión de caminar con Cristo. Fíjate que quiero concluir con esta pequeña reflexión con este otro pasaje de la Escritura que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bendición cuando nosotros llegamos a la palabra y respondemos al mensaje de Jesús, se produce una vida nueva en la vida de las personas, una vida cambiada, donde todas las cosas viejas pasan, donde los vicios salen de nuestra vida, donde empezamos a tener una vida de propósito y una vida que sea de bendición para los demás, y comenzando con nosotros mismos y con nuestras familias. Este es el poder maravilloso de la obra de Jesucristo, un cambio de vida y una salvación eterna para todos aquellos que ponen su fe en Él. Volvamos a las Sagradas Escrituras. Pastor, pues muy agradecidos, nos deja reflexionando con todo este comentario, con esta síntesis, esta última que nos hace, dirigida no solamente a los cristianos del mundo, cristianos, ateos, todo ser humano que está en este planeta, visualice, entienda, viva este tema de la resurrección, de la esperanza de vida eterna y sobre todo lo que nos ha comentado al final, ¿no? Cuál es el propósito de nuestra vida y aprovechar estos días para refrendarlos, para interiorizarlos y sobre todo actuar día a día en esta consecuencia. Muchas gracias, Pastor Jacobo Mondragón. Le agradecemos mucho esta reflexión, este mensaje en estos días santos. Hasta pronto. Gracias, Evaristo. Ha sido un gusto estar con ustedes y deseo que tengan un buen tiempo. Bendiciones.